¿Cuáles son los retos para la organización? En los últimos tiempos ha habido grandes críticas a la organización. De ella forman parte todos los países del hemisferio. Cuba acaba de ser readmitida en el año 2009 después de una suspensión muy larga. ¿Cuáles son los grandes desafíos ahí? Porque se habla muchísimo, por ejemplo, de lo que pasa con Venezuela o del restablecimiento del reinicio de conversaciones para que se establezcan nuevamente relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. María Peña. Bueno, lo que vemos es lo de siempre, ¿no? Pareciera un disco rayado, pero el principal reto creo que es continuar promoviendo la democracia en el continente americano. Tenemos numerosos retos a la libertad de expresión en lugares como Cuba, como Venezuela, cómo resolver, por ejemplo, la crisis política y económica que hay en Venezuela en estos momentos, los retos a la democracia en Ecuador. Hay una serie de bolsones, de problemas, si hacemos un repaso geográfico del continente, donde la OEA pues, ha querido tener influencia haciendo expresiones de denuncia, emitiendo informes, etcétera. Habría que ver si necesita más diente, digamos, para que ese peso se haga sentir sobre el terreno y que de verdad se respeten los derechos humanos en el continente y que haya una mayor libertad de expresión. En el caso de Venezuela, Pepe, han criticado muchísimo a la OEA porque dicen que la organización no ha tomado una posición más drástica frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, contra el cual hay una serie de cuestionamientos. Hay gente que dice, por ejemplo, que parece que los estados de la OEA no están prestando la atención a la Carta Democrática, un instrumento que firmaron hace mucho tiempo. ¿Es que ha sido muy blanda la OEA con Venezuela y qué puede pasar de aquí en adelante? No es un papel fácil, justamente tiene críticos de ambos lados, ¿no? Quienes creen, ayer mismo el propio senador Marco Rubio cuestionaba, ¿no?, la eficiencia de la OEA, si ha hecho lo suficiente justamente para confrontar la situación que está ocurriendo en términos de libertad de expresión, los ataques a activistas en Venezuela. Y por otra parte hay personas como la propia Venezuela o Ecuador, ¿no? Por ejemplo, Ecuador se ha ausentado de las últimas reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque asume que este órgano está tomando posiciones quizá intervencionistas o injerencistas en asuntos internos. Entonces, que no es imparcial. Entonces, no la tiene fácil, está en fuego cruzado. Lo que es cierto es que el organismo que ya está por cumplir 67 años requiere una renovación en su arquitectura, ¿no? Yo diría que lo más importante sería la eficiencia, ¿no? Muchos de los que vivimos y tenemos años en Washington a veces nos preocupamos de que la OEA responde con la percepción de que demasiado tarde a los asuntos, de que, como dice María, de que no tienen dientes o resoluciones, y es entendible porque, como tú decías, la percepción y la realidad es que depende de las voluntades de los gobiernos que las integran, ¿no? Pero hay temas urgentes en la región donde se podría abocar con mucha mayor eficiencia, con mucha mayor dedicación, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la preparación de los jóvenes, ¿no? Otras áreas como la observación electoral, ¿no? Hemos visto, como dices, áreas donde son nubes grises que están en el horizonte democrático de la América Latina. Entonces, yo creo que empezar este debate, y es un buen parteaguas el que haya un cambio en la jefatura de la OEA, es un buen momento para abrir todo un debate de sus atribuciones, de sus responsabilidades, de qué le compete, de qué no le compete. Por ejemplo, en el caso de la CIDH, que ha hecho un papel, pues, de alguna manera muy loable, ¿no? Señalando lo que son, en su opinión, pausas o paréntesis en temas de libertades, garantías individuales, si debe tener autonomía completa, ¿no? El financiamiento. Entonces, yo creo que es un momento muy oportuno para hacer esa evaluación del organismo hemisférico. Y todo eso, José, dentro de las limitaciones que tiene este organismo de recursos, ¿no? Y no olvidemos también en la lista de retos, pues cosas como la violencia estructural que todavía se permite en el continente y da lugar a otros conflictos en la zona. ¿Qué puede pasar, Muni Jensen, con lo que el anuncio del pasado 17 de diciembre simultáneamente en Washington por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y en La Habana por parte del líder cubano Raúl Castro, del reinicio de conversaciones para ver si restablecen relaciones diplomáticas rotas hace más de 60 años en La Habana y Washington? ¿Qué papel puede jugar la OEA, sobre todo cuando desde el levantamiento de la suspensión a Cuba en el año 2009 no hay un embajador cubano sentado a pocas calles de aquí en la sede de la organización? No es poco lo que puede hacer la OEA en este tema tan delicado que en las últimas horas ha sufrido unos tropiezos importantes y significativos. Lo que pasa es que yo creo que la OEA es un órgano de debate y no un instrumento de soluciones.
Y si se mira de esa manera, la OEA es como la Iglesia Católica, que siempre todo el mundo piensa que va a desaparecer, que todo el mundo la critica, pero sobrevive todo. Ha sobrevivido dictaduras de izquierda y de derecha, ha sobrevivido conflictos fronterizos, facciones, guerras entre bloques económicos. Y ahí está, 67 años más tarde, y ahí está la prensa cubriendo la elección del nuevo secretario general, y mañana estará en todos los periódicos de la región. O sea que quienes dicen que no tiene relevancia quizás exageran, porque realmente la OEA sigue siendo un instrumento. Los bloques económicos van y vienen, cobran más relevancia y luego la pierden. Mercosur ahora no es lo que era hace unos años, y la OEA es una especie de buque que, si bien se mueve muy despacio y no genera muchísimas emociones, sino más bien críticas, continúa siendo el único espacio de debate donde tienen representación todas. Ha sobrevivido unos problemas económicos feroces, porque su misma estructura económica es completamente digamos, absurda, en donde los Estados Unidos ponen la mayor cantidad del financiamiento para el organismo y sin embargo todos los países tienen un voto. Entonces, es posible que toque reformarla, refrescarla, y así un nuevo secretario general por lo menos genera la ilusión de refrescarla, pero yo creo que va a perdurar en el tiempo así como está.